Bueno, nuevo capítulo de este libro que a la gente le ha gustado tanto para finalizar este año y empezar el 2026 con toda. Y este libro, pues, es Burlar al Diablo. Tienen que escuchar los dos podcasts anteriores porque, vamos, lo estamos siguiendo en orden. Capítulo 1, capítulo 2, ahí cuento la historia del autor que se asemeja mucho a cualquier historia de éxito, a cualquier historia de alguien que ha construido algo desde cero. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno escucha esas historias, uno siente como una especie de déjà vu, porque al final los caminos son distintos, pero los principios son los mismos. Y a mí me recuerda a muchos amigos que tienen éxito, que literalmente es la misma historia, obviamente con diferentes personajes, con diferentes escenarios, con diferentes ritmos, pero al final es la misma estructura, los mismos principios que se aplican una y otra vez. Y por eso yo siempre digo que si uno quiere lograr algo, uno tiene que leer este libro y escuchar esta historia tan brutal. Porque este libro tiene todos los principios, todos, no deja por fuera nada. Si uno realmente entiende lo que hay detrás de esta historia, si uno entiende la mente del autor, si uno entiende la intención con la que fue escrita, literalmente puede usar eso para alcanzar lo que quiera. Y no lo digo como frase motivacional ni para sonar bonito, lo digo porque yo lo viví y porque lo sigo viendo en gente cercana, gente que creció conmigo, gente que arrancó desde cero también. Y este capítulo, pues, se mete en algo que a mí siempre me ha tocado muy de cerca y es el tema del miedo. Y es curioso porque muchas personas creen que el miedo es un enemigo que se supera una sola vez, como si hubiera un día donde ya no existe. Y no es así. El miedo vuelve, aparece, cambia de forma, se disfraza, evoluciona contigo. Y por eso este capítulo me llamó tanto la atención, porque habla de cómo el miedo se mete en la vida de las personas, cómo paraliza, cómo crea esa sensación de inactividad permanente, esa sensación de que uno quiere hacer algo pero no se mueve, y uno sabe lo que quiere, sabe lo que podría construir, sabe lo que podría cambiar, pero no hace nada, solo piensa, solo sueña, solo se imagina escenarios y se queda ahí. Y esto le pasa a más personas de las que ustedes imaginan. Y cuando estaba leyendo eso, yo no sé por qué, pero me devolvió a una época de mi vida en la que yo estaba mal. Y no estaba mal financieramente, porque incluso en ese momento yo tenía cómo sostenerme. Estaba mal por dentro, estaba mal desde un punto donde yo no soñaba, donde yo no veía un futuro, donde yo no me sentía capaz de alcanzar lo que yo quería, que era esa libertad de tiempo, de decisiones, de poder vivir mi vida sin sentirme atrapado. Y cuando el libro describía ese punto difícil del autor, yo decía, Dios mío, esto es exactamente eso que yo viví. Esa etapa donde uno se siente vacío, pero no vacío porque le falte algo afuera, sino porque le falta algo adentro. Y claro, cuando uno va pasando por la vida, uno se enfrenta a diferentes puntos difíciles. No es solo uno. A veces es un punto económico, a veces es emocional, a veces es mental, a veces es espiritual. Y cada uno lo golpea distinto. Pero este capítulo me recordó algo que a veces se me olvida. Y es que esos puntos difíciles no son señales de que uno está perdiendo, sino señales de que uno está en el momento justo para brillar. Y yo sé que suena raro decirlo así, pero cuando uno lo mira en retrospectiva, siempre coincide. El punto más oscuro, ese donde uno no veía salida, es exactamente el punto donde algo nuevo empezó. Tal vez no se vea al principio, pero ahí es donde algo se rompe por dentro y uno empieza a transformarse. Y por eso este capítulo me tocó tanto, porque yo ya había vivido eso. Y al leerlo lo sentí otra vez. Ese momento donde yo no creía en mí, donde mis pensamientos eran más fuertes que mis sueños, donde la duda pesaba más que el deseo. Y sin embargo, mirando para atrás, entiendo que ese era el momento que yo necesitaba para despertar. Ese era el punto donde yo no tenía nada más que perder. Entonces tenía que elegir entre quedarme como estaba o cambiar.
Y ese punto, que en su momento parecía lo peor, terminó siendo como el reinicio que yo necesitaba para comenzar a avanzar. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy, porque todos hemos tenido ese punto. Todos. Y si no lo has tenido, en algún momento vas a llegar ahí. Y no significa que estás mal. Significa que estás en la antesala de algo importante. Y por eso este capítulo no es solo teoría, es un espejo. Es una conversación incómoda con uno mismo, es un recordatorio de que el miedo está ahí, pero también es un recordatorio de que uno puede moverse a pesar de él. Y cuando uno lo entiende, la vida cambia. Napoleon Hill empieza contando cómo llegó a ese punto. Él habla de la Gran Depresión, de la quiebra, del vacío, del desánimo. Y pues yo creo que todas las personas han pasado por ahí y es el punto literalmente de quiebre para llegar a otro nivel o subir de nivel o para quedarse ahí. Él dice que el miedo es el instrumento favorito del diablo y cuando él habla del diablo, yo lo veo, yo lo siento, yo lo entiendo como esa conciencia negativa, esa conciencia sucia que nos habla, que literalmente parece una persona que se mete a nuestro cerebro y que literalmente tenemos que luchar. Y cuando pienso en eso, me remonto otra vez a mi propia vida, porque hay momentos donde uno no tiene nombres para lo que siente, pero si lo pones en palabras como Hill lo hace, todo encaja. La Gran Depresión, la quiebra, la sensación de pérdida absoluta, no solo de dinero, sino de identidad. Eso es lo que describe. Y uno dice, claro, yo también estuve ahí, aunque mis razones hayan sido otras. Aunque mi crisis no haya sido económica en ese momento, lo que describía era un estado vacío, desánimo, esa sensación de que las fuerzas se fueron y uno quedó como espectador de su propia vida. Y ese punto es el que define si uno escala o se queda estancado. Es el punto donde las decisiones pequeñas o la ausencia de decisión lo cambian todo. Hill pone una etiqueta potente. El miedo es el instrumento del diablo. Y esa frase a mí me pegó. Pero lo interesante es cómo lo explica. No habla de un demonio literal caminando por la casa, sino de una voz, una presencia que vive dentro y que se alimenta de nuestras dudas. Esa voz que minimiza, que compara, que nos recuerda errores pasados, que fabrica obstáculos donde no los había. Y uno empieza a reconocerla. Habla con argumentos lógicos, con verdades a medias, con escenarios posibles, y eso la hace letal, porque no entra como terrorismo emocional, entra como lógica, como prudencia, como cuidado. Y cuando la prudencia se vuelve excusa, ahí es donde el miedo se hace herramienta de paralizar. Me acuerdo de noches en las que yo le daba vueltas a las cosas sin avanzar y la voz esa se hacía fuerte. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes? ¿Y si sería mejor no intentarlo? Y lo peor es que mientras más la escuchas, más te convence. Y uno entra en un circuito de autocompasión racionalizada. Justificas la inacción con argumentos coherentes, con razones que suenan maduras, pero por dentro sabes que es miedo disfrazado. Y Hill lo deja claro. El diablo, esa conciencia sucia, usa el miedo como su mejor herramienta porque el miedo se disfraza y se organiza. Y cuando se organiza, te controla la agenda. Y no es solo una cuestión de valentía heroica. Number es una cuestión de identificar cómo el miedo opera día a día. Porque a veces no es un salto enorme lo que te bloquea, sino una serie de microdecisiones que vas postergando. Es esa llamada que no haces, ese mensaje que no envías, esa propuesta que no presentas. Y cada vez que repites la inacción, la voz se siente más legítima. Bueno, ya viste que no funcionó la última vez. Mejor así, es más cómodo. Y Hill lo describe como un enemigo sistemático. Te va quitando terreno, te va robando recursos emocionales, te deja cada vez con menos combustible. Y sin embargo, hay algo que a mí me gusta pensar y que Hill también sugiere. Cuando reconoces esa voz por lo que es, pierde poder, no desaparece, pero deja de tener control absoluto. Porque si la tratas como si fuera un dato más,
Si la observas sin darle autoridad, empiezas a desmontarla pieza por pieza. Y eso no es fácil. Es un entrenamiento. Es como aprender a escuchar a alguien que te habla mal y no responderle con la misma violencia. Lo escuchas, lo anotas, pero no le das la contraseña de tu vida. Y esa es una práctica diaria. Identificar pensamientos que vienen en formato miedo y preguntarles por su intención real. ¿Me están protegiendo? ¿Me están limitando? ¿Qué ganan con que yo no haga esto? Otra cosa que Hill cuenta y que me marcó es cómo el miedo se relaciona con la soledad. En su época, la crisis económica dejó a mucha gente aislada, sin redes, y la soledad amplifica la voz negativa, porque cuando estás solo, no hay un espejo que te devuelva otra versión. Todo se queda adentro, y eso también lo he vivido. Cuando estás solo con tus ideas y sin alguien que te devuelva perspectiva, la mente se transforma en tribunal y verdugo. Por eso la compañía importa. No hablo de depender de los demás, hablo de tener gente que te señale la realidad sin lastimar, que te recuerde quién eres cuando tú no puedes verlo. Y Hill también apunta algo práctico. La acción, por pequeña que sea, es antídoto. No es que la acción borre el miedo como por arte de magia. El miedo sigue ahí, pero la acción te devuelve agencia. Y eso es clave. No se trata de esperar a que el miedo desaparezca. Se trata de moverte a pesar de él. Y esa dinámica la he comprobado. El primer paso es siempre el más duro, pero también el que cambia la narrativa interna. Cuando haces algo, aunque sea mínimo, la voz que decía no puedes pierde credibilidad frente a los hechos. Los hechos son el lenguaje que entiende la mente cuando la lógica ya no funciona. Y también hay una parte que quiero recalcar porque muchas veces se omite. Hill no culpa a la persona, no dice eres débil, más bien pone en evidencia un sistema. El miedo opera con tácticas, se infiltra en las estructuras de pensamiento que heredamos, en las creencias que la sociedad nos dio, en los fracasos que no procesamos, y entender eso libera. Porque si no te sientes un fallo moral por tener miedo, puedes empezar a trabajar en ello sin culpa. Es un cambio de enfoque que para mí fue liberador. El miedo no define mi valor, es un problema a resolver. Y hablando de resolver, hay algo que hago y que también recuerdo del libro: documentar el miedo, ponerlo en palabras, escribirlo, identificar qué exactamente teme. A veces el miedo es general y cuando lo pones nombre se vuelve manejable. Tengo miedo de perder dinero es distinto a tengo miedo de empezar y fallar y que todos me vean como un perdedor. Al distinguirlo, puedes aplicar soluciones concretas, planear, pedir ayuda, minimizar riesgos. No es eliminar el riesgo, es reducir la potencia del miedo con estrategia. Este capítulo de Hill es un recordatorio brutal de que el miedo es efectivo porque se camufla, porque se organiza y porque, si no lo reconoces, termina decidiendo tu vida. Pero también es un regalo porque cuando lo ves claro, deja de mandar. Y esa claridad no viene de grandes epifanías, viene de trabajos pequeños. Nombrar la voz, enfrentar una acción, buscar compañía, insistir. Yo lo viví y verlo en el libro fue como abrir una ventana en un cuarto que estaba oscuro hace años. Y ahora, cada vez que me asoma esa voz sucia, me acuerdo de Hill y me digo, ok, te escucho, pero sigo avanzando. Y hay algo que a mí me parece demasiado poderoso y es el tema de rodearse de mentes maestras. Eso para mí fue una de las piezas más importantes, no solo en lo que construí después, sino en entender por qué antes me quedaba atrapado, porque uno solo se miente, uno solo se confunde, uno solo cae más fácil en esas voces negativas que hablamos ahora. Uno solo se vuelve su propio enemigo sin darse cuenta. Y cuando uno se encierra en su cabeza, cuando uno se queda girando en los mismos pensamientos, cuando uno vive en su propio eco, es demasiado fácil que el miedo gane.
porque no hay nadie que te devuelva otra perspectiva, nadie que te saque del bucle, nadie que te confronte desde afuera. Y esto Hill lo repite muchas veces en su obra completa. La idea de una mente maestra, un círculo, un grupo, un ambiente donde el pensamiento se eleva, no es solo tener amigos, no es solo tener conocidos, es estar rodeado de personas cuya forma de pensar es distinta, más alta, más consciente, más despierta. Personas que no solo están luchando contra ese mismo diálogo interno, sino que ya han desarrollado herramientas para callarlo. Personas que cuando se enfrentan al miedo no se hunden, sino que lo observan y lo atraviesan. Ese tipo de gente cambia tu vida. Y lo digo porque me pasó. Cuando yo estaba en esos momentos donde mi cabeza estaba llena de dudas, donde yo no veía futuro, donde yo no soñaba, yo también estaba rodeado de personas que estaban en lo mismo. Y no es que fueran malas personas. Number. Es que su forma de pensar era la misma que la mía en ese momento, limitada, apagada, llena de miedo, disfrazado de prudencia. Y uno no se da cuenta, pero eso se contagia. Uno empieza a repetir frases que ni siquiera son suyas. Uno empieza a creer miedos que ni siquiera vienen de uno. Es como si la mente de los demás se metiera en la tuya y tú las adoptaras sin cuestionarlas. Y ahí es donde se empieza a perder la batalla sin darse cuenta. En cambio, cuando empecé a rodearme de personas que pensaban distinto, todo cambió. Personas que estaban construyendo, que estaban soñando, que estaban en movimiento, personas que no se quedaban quietas, que no necesitaban que alguien las impulsara porque ya tenían un motor interno, gente que no se dejaba gobernar por esa conciencia sucia. Esa gente me empezó a reprogramar la cabeza sin que yo lo buscara conscientemente. Era como si su forma de ver la vida empezara a convertirse en mi forma de ver la vida. Y ahí entendí algo que ahora me parece obvio. La mente se adapta siempre al ambiente, siempre, incluso cuando uno no quiere, incluso cuando uno no lo nota. Por eso cuando uno se rodea de mentes maestras, uno avanza 10 veces más rápido, no porque ellas hagan el trabajo por uno, sino porque te cambian la frecuencia mental, te cambian la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de interpretar los problemas, te cambian tus creencias, te cambian tus expectativas y cuando te cambian eso, te cambian la vida. Porque uno no actúa desde lo que quiere, uno actúa desde lo que cree posible. Y cuando estás rodeado de personas que creen posible lo que para ti se siente imposible, inevitablemente empiezas a creerlo también. Y ahí es cuando empieza el verdadero cambio. Y lo más loco es que este tema no es de escoger. No es como que uno se sienta y diga, voy a elegir estas 5 personas. Number. Es más profundo. Es inconsciente. El entorno mental que te rodea te arrastra sí o sí. No importa si tú te crees fuerte. No importa si tú te crees independiente. El cerebro se adapta. Es inevitable. Eso está en la biología. Si tu entorno piensa pequeño, tú piensas pequeño. Si tu entorno piensa grande, tú empiezas a pensar grande sin forzarlo. Si tu entorno ve oportunidades, tú empiezas a ver oportunidades. Si tu entorno vive dominado por el miedo, tú terminas viviendo dominado por el miedo. La mente no pide permiso para eso, simplemente se moldea. Y lo más impresionante es que Hill lo explica como un principio universal. Nadie construye solo. Nadie. Toda persona que logra algo grande tiene un círculo alrededor que sostiene su mentalidad. No necesariamente son socios, a veces son amigos, a veces son mentores, a veces son compañeros de camino, pero están ahí y cumplen un papel específico. Te muestran tu propia grandeza cuando tú no la ves. Te recuerdan quién eres cuando tú te olvidas. Te empujan hacia adelante cuando tú crees que no puedes. Y no lo hacen desde la exigencia, sino desde la coherencia de su vida. Tú los ves moverse, los ves avanzar, los ves romper barreras y tu cerebro entiende que eso también es posible para ti. Y eso para mí fue clave,
porque antes yo pensaba que todo dependía de mi fuerza de voluntad, que si yo fallaba era porque no me esforzaba lo suficiente, que si yo tenía miedo era mi culpa. Pero con el tiempo me di cuenta de que no es así. No es un tema de voluntad, es un tema de ambiente. Uno se convierte en el reflejo del grupo al que pertenece y por eso la mayoría de la gente no sale de esos estados. No porque no quieran, no porque no sean capaces, no porque no tengan talento, sino porque están rodeados de mentes que los jalan hacia abajo. Mentes que no luchan contra ese miedo, sino que lo abrazan. Mentes que normalizan la duda, que normalizan la queja, que normalizan la mediocridad. Y si uno vive ahí demasiado tiempo, uno se vuelve parte de esa normalidad. Cuando yo entendí eso, empecé a cuidar mis relaciones de una manera diferente, no desde la superioridad, no desde el rechazo, sino desde la conciencia. Empecé a buscar gente que me inspirara sin hablar, gente que yo veía y me despertaba, gente que tenía claridad, que tenía metas, que tenía intención. Y cada vez que pasaba tiempo con ellos, mi mente se expandía, no había un discurso, no había una motivación, no había una clase. Solo estar cerca de ellos ya me movía mentalmente y ahí entendí que eso era lo que Hill llamaba una mente maestra, una unión de mentes alineadas hacia algo más grande. Y lo bonito de eso es que te vuelve más fuerte para enfrentar el miedo, porque cuando uno tiene un círculo así, es muy difícil que la voz negativa te gane, porque no estás solo. Porque cuando tu mente empieza a caer, tienes otras mentes que no están cayendo contigo, te sostienen, te regresan, te equilibran, te hacen ver lo que tú no estás viendo y así inevitablemente avanzas más rápido, mucho más rápido y caes menos. Y si caes, te levantan. Por eso digo que este capítulo, cuando habla del miedo, también habla del ambiente, habla de la importancia de las relaciones. Habla de cómo la mayoría no logra salir de esos estados porque simplemente están acompañados por las personas equivocadas. Y no es culpa de nadie, es inconsciente. Pero si uno entiende eso, puede cambiarlo. Y cuando cambia eso, cambia todo.